Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Cultura andina, hipótesis de su origen y su periodización. Es decir, hoy vamos a hablar sobre aquellas ideas que intentan explicar el origen de la cultura a la cual tú perteneces, a la cual yo pertenezco, es decir, de la cultura andina. Pero también al final de la clase veremos cómo el desarrollo de esta cultura está dividida en distintas partes para poder entenderla mejor. Así que te pido que me prestes mucha atención y que desarrollemos juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto. Hoy sobre lo que vamos a hablar es del desarrollo y la evolución de una cultura independiente dentro del actual territorio peruano. Recuerda tú que la cultura andina se expande desde Venezuela hasta el sur de Chile y de Argentina, en toda la franja occidental de Sudamérica. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla esa cultura andina, pero en el actual territorio de este país, de el Perú. El periodo de tiempo en el cual nos vamos a desenvolver el día de hoy está entre el 18.000 a.C. al 1533 después de Cristo. ¿Cuál es la razón para darte estos años? El siguiente. El proceso de desarrollo de la cultura andina se inicia con la llegada de los primeros seres humanos a esta parte del mundo y vamos a ir hasta la caída o la conquista del Tahuantinsuyo, es decir, del imperio que construyó la última gran cultura andina nativa, indígena, propia de este lugar. Como tú sabes, y alguna vez lo habrás escuchado, el Tahuantinsuyo cae porque es conquistado por españoles, y los españoles ya no son de América, los españoles son europeos, vienen de otra parte del mundo. Por eso es que hoy nos vamos a centrar entre el 18.000 a.C. a 1533 después de Cristo. Sigamos avanzando. Te doy algunos datos. Por ejemplo, el contacto que tuvo la cultura andina a través del tiempo. Se dice que la cultura andina estuvo desconectada del mundo, aunque con los últimos hallazgos se puede intuir que sí tuvo un contacto indirecto con la cultura mesoamericana. Si habláramos con palabras actuales, ¿a qué países pertenece la cultura mesoamericana? Podríamos decir que pertenece al sur de México, pero también a Guatemala, El Salvador, Nicaragua o parte de Nicaragua. Toda esa parte de Centroamérica es la cultura mesoamericana, y con las culturas antiguas, con las culturas milenarias de esa parte del mundo, es que la cultura andina también tuvo contacto, pero indirecto. Por ejemplo, culturas como la olmeca o la zapoteca. Esas culturas, a través de los pueblos que vivían en lo que hoy es Panamá o Colombia, tuvieron contacto con las distintas culturas que se desarrollaron aquí en suelo actualmente peruano. Identidad. ¿Por qué la clase de hoy es importante para todos nosotros? Porque conocer el desarrollo histórico de la cultura andina va a contribuir a formar nuestra propia identidad y saber que somos herederos de todo lo que hablemos a continuación. Aquí la imagen es referencial, haciendo hincapié en que todos somos una mezcla de muchas razas, de muchas culturas, de muchas historias, y somos el producto de todo eso. Empecemos a mencionar cuáles son las hipótesis que a partir de ahora vamos a desarrollar. Como te das cuenta, en este dibujo, toda la parte que está en color naranja, o de repente alguno de ustedes lo vea de color marrón tal vez, señala los actuales países que llegó a tocar la cultura andina. Está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y en este dibujo no cuentan Argentina, pero lo cierto es que Argentina también tiene una influencia y una evolución andina en su historia. La primera hipótesis de la que vamos a hablar se llama hipótesis inmigracionista. Luego hablaremos de la hipótesis autoctonista, para continuar con la hipótesis aloctonista y terminar con la hipótesis hologenista. Entonces, hoy hablamos de 4 hipótesis o 4 teorías que van a intentar explicar cómo es que se desarrolló a través del tiempo la cultura andina a la que nosotros pertenecemos. Hemos dicho hipótesis inmigracionista, hipótesis autoctonista, hipótesis aloctonista y por último hipótesis hologenista. Empecemos entonces con la primera de ellas. Hipótesis inmigracionista.
Tú debes recordar por las primeras clases del primer bimestre, cuando hablábamos de aquellas teorías que intentan explicar el poblamiento de América, también había esta palabra, también utilizamos este término, inmigracionista, y la palabra inmigracionista tiene como raíz la palabra migrar o la palabra migración, y tú ya sabes que migrar es desplazarse de un lugar a otro. Por lo tanto, una hipótesis inmigracionista sostendrá que una cultura no tuvo su origen en el lugar donde se desarrolló, sino que vino algún tipo de pueblo o algún tipo de contingente humano de otro sitio y ya en el sitio de su destino pudo comenzar a evolucionar y pudo comenzar a crecer. Entonces, la hipótesis inmigracionista tiene un autor y es un profesor alemán, Max Jülle, que vivió mucho tiempo en Colombia, en Ecuador y en Perú. Aquí tenemos una foto porque él ya, sus investigaciones son de principios del siglo XX y ya podíamos tener un retrato auténtico de él, es decir, una fotografía. ¿Cuál fue su propuesta? La propuesta fue que Mesoamérica era la cuna de la cultura andina. Acabamos de hablar de Mesoamérica minutos antes y tú ya sabes a qué región del mundo pertenece, más o menos a lo que hoy llamamos Centroamérica. Él decía que allí nació o allí tuvo su origen la cultura andina, es decir, la cultura andina proviene de Mesoamérica. ¿Qué pruebas mostraba él? Él mostraba el parecido que hay en la cerámica o en la escultura de las culturas proto-mayas. Proto significa que está en proceso, está en formación. Él decía entonces que hay mucho parecido en los rasgos artísticos, en los rasgos culturales de las culturas proto-maya con las culturas proto-chimú, o sea, la cultura moche, y también las culturas proto-nazca. Aquí te pongo un ejemplo de lo que es la escultura proto-maya y aquí lo que es parte del arte proto-chimú, o sea, moche. Ciertamente hay algo de parecido, pero con el tiempo surgió una refutación, es decir, una respuesta a la hipótesis de Max Jülle, y es que se descubrió, o por lo menos se tuvo en consideración por mucho tiempo, que era exactamente al revés. Más bien la cultura maya o las culturas proto-maya habían recibido influencia de Chavín. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el autor de la siguiente hipótesis, de la hipótesis autoctonista. El autor es un médico que terminó desenvolviéndose, terminó en la actividad de la arqueología, pero él era médico de formación, el doctor Julio César Tello. Creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre él. Aquí también tenemos una fotografía, siempre sonriente, siempre con un ánimo esplendoroso. La propuesta de Julio C. Tello era la siguiente: la cultura matriz de todo el mundo andino es Chavín, decía él, y por ser Chavín, la matriz, es decir, la madre de toda la cultura andina, se encontraba en la sierra, pero su origen estaba en la Amazonía, es decir, en lo que llamamos selva, en tribus mucho más humildes, de una evolución cultural mucho menor, pero que sin embargo tuvieron influencia sobre los Chavín. Esas tribus hasta el día de hoy existen y se llaman los arawaks o arahuacos. Aquí tenemos una imagen del Anzón monolito y ahora les voy a explicar por qué es importante estar observando esta imagen. Julio C. Tello sostenía lo siguiente. Él decía, Chavín está en la sierra y definitivamente tuvo su centro de poder en el actual Callejón de Conchucos, ¿no? en lo que hoy es la región Ancash. Muy bien, no hay duda que está en el Ande. Sin embargo, no es casualidad, decía Julio C. Tello, que haya muchos elementos naturales que se compartieron con la selva. Por ejemplo, se sabe que los Chavín tenían como parte de su dieta muchas frutas y muchos vegetales y muchos tubérculos de la selva. Algún tipo de conexión había, pero también hay elementos culturales, como por ejemplo los Chavín tenían algunos animales, eran divinidades para ellos, pero curiosamente las divinidades de los Chavín no eran animales típicos del Ande, eran animales típicos de la selva, como por ejemplo la serpiente, el jaguar, el lagarto, el mono, etc. Y todos esos animales o partes de esos animales están representados en mucha de su escultura, y es por eso que te ponía el ejemplo del Anzón monolito, en donde uno fácilmente puede observar dientes
de jaguar, garras de lagarto, por ejemplo, y muchas características de estos animales, por ejemplo, una cabellera, que en verdad son una infinidad de serpientes, etcétera, y también elementos artísticos, como por ejemplo la cerámica. Refutación. Otro autor, llamado Rafael Larco Hoyle, tuvo una propuesta y compartía con Julio Cetello la idea de que la cultura andina tuvo su origen en la Amazonía. Sin embargo, Larco Hoyle no sostenía de que la influencia haya llegado a la sierra, sino él decía que llegó a la costa, exactamente a la cultura Cupisnique. Ahí en el mapa de nuestra imagen de abajo podemos observar que la cultura Cupisnique tuvo un desarrollo más o menos entre los valles de Chicama al río Lambayeque, ¿no? Es decir, está en el norte, en la costa norte del Perú. Esta idea del arco Hoyle, aunque no coincidió con la cultura exacta, porque Cupisnique no es la cultura más antigua, sin embargo, hasta los descubrimientos del día de hoy, sí tiene un acierto, y es que al parecer la matriz, o sea, la madre de toda la cultura andina, no está en la sierra, no fue Chavín, y el mejor ejemplo de esto es la cultura Caral, que se encuentra aquí a 184 kilómetros de Lima, es decir, muy cerca a donde estamos nosotros mismos en este momento, y se desarrolló en el valle de Supe, en la costa. Otras culturas bastante antiguas que darían fuerza a la idea del arco Hoyle es la cultura Ventarrón, la cultura Sechín, que todas estas, y sobre todo Caral, es la más antigua de la historia del Perú y sobre todo, como lo veíamos en la clase anterior, es la ciudad más antigua de América. Sigamos con la otra hipótesis del origen de la cultura andina, es la hipótesis aloctonista. Su autor, a diferencia de los dos anteriores, este autor todavía sigue vivo, es el doctor Federico Kaufmann Doig, acá está su fotografía, y la propuesta de él es que hay una cultura en Ecuador, apodada cultura Valdivia, que es desde ahí donde se habría originado la cuna de la cultura tanto andina como mesoamericana. Él, ¿qué cosa sostenía para probar su teoría? Y es que decía que hay elementos amazónicos típicos de la Amazonía, tanto en Mesoamérica como en la cultura andina. Por lo tanto, tuvo que haber una cultura céntrica que repartiera ese conocimiento tanto para unos como para otros. Por eso es que las pruebas que él presentaba eran, uno, de modo geográfico, él le llamaba el tercer centro cultural. Y aquí en la imagen podemos darnos cuenta cómo es que la cultura Valdivia, en efecto, se encuentra medianamente centrado entre Mesoamérica y toda la cultura andina que va hacia el sur de la región sudamericana. Este tercer centro cultural no es otra cosa que un punto intermedio entre los Andes, es decir, a la cultura que nosotros pertenecemos, y Mesoamérica, que ya lo venimos repitiendo varias veces, es, en palabras sencillas y en palabras actuales, Centroamérica de hoy. Muy bien, veamos la última hipótesis del origen de la cultura andina. Es la hipótesis hologenista. El autor también está vivo y es el doctor Guillermo Lumbreras. Tenemos una foto actual de él. Su propuesta es que la cultura andina es autóctona, es decir, es propia de este lugar. Él no se atreve a decir qué cultura la inició, pero sí sabe que hay aportes culturales propios de nosotros, pero no niega que la cultura andina recibió aportes externos para poder desarrollarse. Las pruebas, que él fácilmente lo sostiene y lo puede comprobar, es el aporte interno, dice él, es la agricultura. Nadie necesitó enseñarle a los hombres y a las mujeres del Ande a trabajar la tierra, a cultivar la tierra. La agricultura nació aquí, como también nació en distintas partes del mundo. Es casi una actividad innata en el ser humano. Aquí tenemos una foto referencial de lo que es la agricultura y, como no, él no se atreve a negar el aporte externo, y el mejor ejemplo que pone es la cerámica. Él dice que la cerámica sí vino posiblemente de Mesoamérica también. Entonces, en palabras resumidas, diríamos que la hipótesis hologenista sostiene que la cultura andina es autóctona y hasta allí coincide con Julio Cetello.
pero a la vez no se puede negar que sin el aporte externo no podría haberse desarrollado. Chicos, y para terminar, hablemos de la periodización. Hemos dicho que tenemos que más o menos imaginarnos mentalmente que estamos entre los años 18.000 antes de Cristo al 1533 después de Cristo. ¿Quién se atrevió a periodizar, es decir, hacer de todo este tiempo distintos periodos para poder entender mejor nuestra historia? Fue el norteamericano John Rowe. Aquí tenemos una foto de él y dijo lo siguiente: existe un tiempo precerámico, es decir, un momento en la historia andina en donde todavía no se descubre la actividad de la cerámica. Ahí está, por ejemplo, el lítico, el arcaico, que nosotros hemos visto en nuestras primeras clases. Este periodo iría del 18.000 a.C. al 2000 a.C. Luego que los seres humanos han ido utilizando distintos métodos para ir evolucionando, creciendo y sobre todo han comenzado a entender la naturaleza que los rodea, pasamos a un periodo llamado formativo o inicial, en donde la cultura andina comienza precisamente a tomar forma. Aquí hay muchas culturas, como por ejemplo la cultura Garagay o la propia cultura Cupisnique, pero yo te pongo el ejemplo de Sechín porque me va a servir para el siguiente ejemplo que yo te voy a poner. La cultura Sechín, o mejor dicho, el periodo inicial va en promedio entre los años 2000 a.C. a 1200 a.C. Luego viene lo que John Rowe llamaba el primer horizonte. Aquí te pongo como ejemplo a la cultura Chavín. Hay otra gran cultura sumamente importante que es la cultura Paracas, pero te estoy poniendo un ejemplo de cada periodo. ¿Por qué te pongo Chavín? Porque la cultura Chavín hoy sabemos que tiene como origen, o mejor dicho, proviene de la cultura Sechín, precisamente, es decir, de una cultura anterior, que era mucho más pequeña, mucho más modesta. Entonces, volvamos a hablar de Chavín, y sobre todo, volvamos a hablar del primer horizonte. Este primer horizonte va entre los años 1200 a.C. al 100 después de Cristo aproximadamente. Luego viene otro periodo llamado intermedio temprano. Aquí te pongo el ejemplo de Nazca. Hay muchas culturas en este periodo, pero otra muy conocida es la cultura Moche, por ejemplo. Este periodo va del 100 después de Cristo en promedio al 700 después de Cristo. Luego viene un segundo horizonte, en donde muchos consideran que aquí está la cultura tiahuanaco, aunque la cultura tiahuanaco es muy misteriosa porque nadie logra descifrar exactamente su antigüedad. Algunos lo ponen junto con Chavín, otros lo ponen junto con Caral, en fin, es una gran discusión lo que hay con respecto a la cultura tiahuanaco. Sin embargo, hay otro ejemplo, y tal vez sea el mejor, que es la cultura Wari, porque además es nuestro primer imperio, es la primera cultura que se atrevió a colonizar y a conquistar tantos territorios que pudo tener dentro de su propio dominio partes de la selva, partes de la sierra y partes de la costa. Este periodo va entre los años 700 después de Cristo al 1100 después de Cristo. Luego viene un intermedio tardío. Te pongo como mejor ejemplo de estas culturas porque hay muchísimas. Ahí está la cultura Ichma, está la cultura Chachapoyas, la cultura Chincha, la cultura Chanca, la cultura Yauyos, etc. Pero yo te pongo la cultura Chimú porque de repente de todas ellas es la más evolucionada y la que tuvo trabajos mucho más finos que los demás. Este periodo va del 1100 después de Cristo al 1400 después de Cristo en promedio. Y por último llegamos a lo que John Rowe llamaba el tercer horizonte, en donde solo hay una gran cultura que lo conquistó todo, que fueron los incas. Y estos se desarrollaron sobre todo como imperio alrededor de los años 1400 después de Cristo al 1532-1533, que son los años en que Pizarro está llegando al Cusco y terminando de conquistar todo el Tahuantinsuyo. De esta manera, chicos, hemos visto en esta clase, primero, las distintas hipótesis que intentan explicar el origen de la cultura andina y en esta última pantalla hemos explicado la periodización que propone John Rowe. Rápidamente, para terminar nuestra clase, te diré a qué se refiere John Rowe con determinados términos. Por ejemplo, precerámico, creo que no es nada difícil de comprenderlo, se refiere a culturas que todavía no desarrollaban la actividad llamada cerámica.
El periodo inicial se refiere a un momento en el que la cultura andina empieza recién su desarrollo. ¿Qué cosa es un horizonte para John Rowe? Es un periodo de culturas de desarrollo expansivo, es decir, culturas que crecieron bastante, tuvieron un territorio muy grande. Aquí te pongo el ejemplo de los incas. Todo ese territorio que ves en amarillo fue el territorio del Tahuantinsuyo. Incluso algunos dicen que fue mucho más grande que lo que estamos viendo. Y como te darás cuenta, va desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y tal vez incluso otros países actuales. Y por último, ¿a qué se refiere John Rowe con intermedios? Es un periodo de culturas de desarrollo local, es decir, de desarrollo de un territorio pequeño, pero muy importantes en su cultura. Te pongo el ejemplo de la cultura chachapoyas, que como verás ahí en color naranja, no logra pasar ni siquiera el territorio del Perú, del actual Perú. Entonces, chicos, de esta manera espero que hayamos podido aprender un poquito más y nos encontremos pronto. Muchas gracias.